Buenos días, hermanos, buenos días, amigos, buenos días a todos los que nos escuchan en este momento. Le estamos extendiéndole un saludo a todos y deseándoles un feliz sábado, un sábado de delicia para todos, que nos gocemos, nos alegremos, nos deleitemos en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Que sea un sábado muy feliz, lleno de grandes bendiciones. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios, Padre Santo, invocamos tu bendito y santo nombre, suplicamos la dirección de tu Santísimo Espíritu, que tú nos guíes, tú nos dirijas, tú nos instruyas, nos capacites, Señor, para presentar tu santa palabra, tu santo mensaje, y que sea una bendición para todos los oyentes, que todos podamos disfrutar de este maravilloso día de reposo, sábado de delicia santa, y que los que nos escuchan puedan también muy pronto, si no pertenecen a la iglesia, muy pronto puedan pertenecer a un grupo de hijos de Dios que se reúnen para adorar en este día santo. Gracias, Señor, por escuchar nuestras peticiones. Lo imploramos en el nombre sagrado de Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Amén. Vamos a tener nuestra lectura bíblica. Se encuentra en el libro de Malaquías, el capítulo 3 y el versículo 16. Dice: Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Palabra de nuestro Dios. Aquí hablando el profeta Malaquías a las personas para que siempre estemos atentos todos a los mensajes de nuestro Dios. Hoy vamos a hablar acerca de el sostén de la iglesia, el sostén de las personas que trabajan en las oficinas de nuestra misión, de nuestra asociación, de nuestra unión, de nuestra asociación general. Hay personal que trabajan allí y tienen un salario, ganan un salario, y eso la iglesia lo paga con todo lo que se da de diezmo, ofrenda. El diezmo es para pagar a los administradores, los pastores de nuestra asociación. Así que hoy vamos a hablar algo sobre lo que es el diezmo y por qué se da. Vamos a ir, en primer lugar, vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 4. Deuteronomio 10, versículo 4. Dice aquí el libro de Deuteronomio, capítulo 10, el versículo 14. Dice: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿De quién es todo el universo? De nuestro Dios. Él lo hizo con su palabra. Él ordenó y todo fue haciéndose. Así que del ser humano, de nosotros, nada. No tenemos nada. Él nos los dio, nos los puso en nuestras manos para que nosotros pudiéramos trabajar, pudiéramos actuar, pero siempre bajo la dirección de nuestro Dios. Y aquí nos damos cuenta que Él dice, el versículo que leímos: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Son propiedad de Dios. Este universo donde nosotros vivimos le pertenece a nuestro Dios. Hay personas que tienen muchos terrenos, muchas propiedades, pero realmente Dios es el dueño de todo.
Y por lo tanto, cada uno de nosotros que trabaja, adquiere un salario, debemos agradecer a Dios. Y Dios nos pide, porque Él nos da todo. Nos da la vida, nos da la salud, nos da un empleo. Entonces hay que agradecerle a Dios y Él nos pide de nuestro salario darle un 10% de lo que nosotros adquiramos, que se nos pague, darle a Dios un 10%. Y también una buena ofrenda, puede ser lo mismo, un 10% también, pero ahí usted tomará la decisión si le da un 10% o le da más o le da menos. Usted toma la decisión. Eso es lo que Dios es tan maravilloso, que Él nos da, que nosotros podamos elegir. Él nos da todo y Él nos pide nada más el 10%, y lo demás que salga de nuestro corazón voluntariamente para dar esas ofrendas también. Vamos a otro pasaje bíblico que se encuentra en el libro de los Salmos 50, 10 y 12. Salmos 50, 10 y 12. Nos dice el salmista, Salmos 50, dice, versículo 10 hasta el 12. Dice el versículo 10: porque mía es toda bestia del bosque, los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Y agrega: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Nos damos cuenta? Todas las cosas le pertenecen a Dios. Él las hizo. Por eso nos dice: porque mía es todas las bestias del bosque y los millones de animales, los millares de animales en los collados son de Dios también. Así que conozco también todas las aves de los montes y también todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Así que de nosotros no es nada. Dios nos los dio. Dios lo hizo, lo puso en el campo, lo puso en los árboles, allí que volaran, que disfrutaran y van a vivir también de esas frutas donde hacen sus nidos y todo, y van a vivir esas aves. Y también en Jesús. Pero todo eso le pertenece a nuestro Dios. Y agrega Él: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque Dios es el dueño de todo. Así que nosotros no tenemos nada. Él nos da para que nosotros vivamos. Él nos da la vida, nos da la salud, nos da la fuerza, nos da todo. Y así que por todo eso también debemos agradecerle a Dios por las grandes bendiciones que Él nos da. Vamos a ir a otro versículo más. Vamos a ir al libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8. Ageo 2, 8. Dice: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Así que, ¿de nosotros qué es? Nada. Jesús dice, nuestro Dios dice: mío es el oro, mío es la plata. ¿Nos damos cuenta? Todo lo que hay en este mundo, lo que hay en este planeta, es de Dios. Él lo formó, Él lo hizo, y ahí está. Y muchas cosas que hay en el fondo de la tierra, todo le pertenece a Dios. El hombre ha trabajado, ha buscado la manera como extraer minerales para negociar, para vender, pero todo es de Dios. La fuerza del hombre, la salud del hombre, todo es de Dios,
y el hombre lo ocupa, lo usa para extraer cosas y luego venderlas y adquirir esa ganancia. Y él dice, es mío, yo lo trabajé, pero el que le dio la fuerza, o el que nos dio la fuerza, nos dio la vida, nos dio todo, es Dios. Y por lo tanto, Él nos pide que le agradezcamos lo que Él hace por nosotros, lo que Él nos da. Y por eso Él nos pide un 10% de nuestra ganancia y aparte nuestras ofrendas voluntarias que nosotros le salga de nuestro corazón para darle. Vamos a ir a otro pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios capítulo 6 y el versículo 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? ¿Nos damos cuenta? Aún ni nosotros somos dueños de este cuerpo, de esta vida. Esta le pertenece a nuestro Dios. Claramente, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo hace su morada en nuestras vidas. Claro que si nosotros se lo permitimos, Él hace su morada para dirigirnos, para instruirnos, para capacitarnos, para que actuemos siempre bajo la dirección del Espíritu Santo. No debemos ignorarlo, que nuestro cuerpo ese es el templo y que dice el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. No podemos, muchas personas dicen, no, este cuerpo es mío, yo hago con él lo que yo quiero. Pero tristemente no es cierto. No es nuestro este cuerpo. Este cuerpo Dios nos lo formó, Dios nos lo hizo, Dios nos lo dio. Él dio este cuerpo y por lo tanto, si Él quisiera, en cualquier momento, pues lo llama al descanso, lo erradica, lo destruye. Pero como Dios nos ama, Dios siempre está al cuidado de nosotros y es más, Él puso su Santo Espíritu en nuestras vidas, en nuestros corazones, y es el que nos guía, el que nos dirige, el que nos instruye, el que nos capacita para hacer su santa voluntad. Pero nosotros debemos estar de acuerdo para servir a nuestro Dios, para obedecer a nuestro Dios. Él nos pide obediencia y Él nos ayuda y siempre nos insta a que le seamos fiel a todos sus principios divinos. Vamos a oír otro pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Acuérdate. Esas personas que tienen muchas posesiones, tienen mucho dinero, muchas cosas, ¿verdad? Deben de acordarse, recordar, tener en mente que todo le pertenece a Dios y Dios nos lo ha puesto en nuestras manos para que nosotros lo administremos. Vean lo que sigue más adelante, el versículo 19 nos dice: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. ¿Nos damos cuenta? Que nuestra vida depende de nuestro Dios y muchas veces depende de la fidelidad que nosotros le demos a nuestro Dios. Dios le hizo una promesa al pueblo de Israel, a nuestros primeros padres de Jacob, de Abraham, de esos personajes. Dios les prometió, y cuando los llevó a los linderos para introducirlos a la tierra prometida,
Dios les puso muchas enseñanzas que fueran fieles a sus principios divinos, que le obedecieran, que no se fijaran en la manera como vivían esas personas de donde ellos iban a ocupar esas tierras. Porque por esa razón Dios iba a destruir toda esa gente para que el pueblo de Israel se posesionara allí, viviera allí. Porque ellos, aquella gente, fueron totalmente malos, perversos. Y Dios los sostuvo por muchos años. Todo ese tiempo, 400 años, que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, era porque todavía Dios tenía misericordia de esas gente y estaba dándoles la oportunidad de que se arrepintieran, pero no. Entonces llegó el tiempo que ya la paciencia de Dios llegó a su límite. ¿Y qué hizo Dios? Ahora trae al pueblo de Israel para introducirlo en ese lugar. Pero les prometió que si fueran fieles a Dios, si eran fieles a Dios, si no adoraban dioses extraños, si cumplían fielmente con las cosas que Dios le estaba mandando, entonces ellos iban a vivir muchos años y perpetuamente en esas tierras. Pero dice, mas si llegases a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Esas eran las condiciones: amar a Dios, servir a Dios, no adorar dioses extraños, dioses ajenos, y ser fiel a Dios. Mientras ellos fueron fieles a Dios, Dios estaba cumpliendo sus promesas, lo que le había dicho en el pasado. Pero tristemente ese pueblo, como fue creciendo, multiplicándose, haciéndose fuerte, haciéndose muy rico, comenzaron a olvidarse del que les había dado la fuerza, la vida, esos lugares, todo. Se fueron olvidando y comenzaron a adorar dioses extraños, los dioses que aquellos que habían vivido allí antes, ellos comenzaron igual. Y parte de la palabra de Dios nos dice que hasta peor que aquellas personas se volvió algunos del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Porque se olvidaron de que Dios los había traído por el desierto con mano poderosa, los había llevado a una tierra que fluía leche y miel. Les había prometido tantas cosas, Dios les cumplió, pero también Dios les pidió ser fiel a Él, no adorar esos dioses extraños. Pero eso fue lo primero que hicieron. Y ahora Dios iba a cumplir la promesa de destruirlos también. Vamos a otro versículo, Deuteronomio 16, 17. Vamos a regresar al libro de Deuteronomio, capítulo 16 y el versículo 16 también al 17. Dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de la semana y en las fiestas solemnes de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Se había establecido en el pueblo de Dios las fiestas, los días que ellos iban a festejar. 3 veces al año se hacían esas fiestas. Pero Dios le dijo, se iban a presentar, pero no iban a llegar con las manos vacías, porque Dios les había dado tantos bienes, tanta riqueza, que ellos debían
agradecer a Dios por esas bendiciones que Dios estaba derramando. Por eso en el versículo que sigue dice, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te haya hecho. Ya su ofrendita que en sus manos debe llevarse, porque Dios había bendecido sus cosechas, sus animales, todo. Dios lo había bendecido, lo había protegido, y ahora ellos debían agradecer a Dios, llevar ya listo lo que era para Dios de todo su corazón. Así, esa era la manera como Dios estaba pidiendo que agradecieran a Dios, pero debían de ser puntual, llevar. No se van a presentarse con las manos vacías, porque después de un año que Dios les derramó grandes bendiciones y llegar y no presentar ninguna ofrenda a Dios, no. Ellos debían agradecer a Dios por las grandes bendiciones que Dios les estaba dando, la vida que Dios les había dado. Todo eso era motivo de agradecer a Dios. También nos dice en el libro de Primeras de Crónicas 29, 12 al 14. La riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo que recibimos de tu mano te damos. Aquí está reconociendo el escritor que es David. David está escribiendo aquí en el libro de Primeras de Crónicas, está diciendo que de lo que dice de todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Lo que Dios en abundancia estaba dando a ese pueblo, ahora ellos también iban a devolver de esas grandes bendiciones que recibían, devolverle a Dios esa gratitud con sus ofrendas, con sus primicias, con gratitud. Todas esas ofrendas eran como gratitud a nuestro Dios por todas las grandes bendiciones que Dios les estaba impartiendo, les estaba dando. Vamos a ir a otro versículo más en el libro de Génesis 14:20. 14:20, dice el 20, vamos a leer el 20. Bendito sea el Dios de Abraham, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí Lot había sido cautivo, llevado cautivo, y Abraham le informaron que su sobrino había sido llevado por un grupo, por muchos, eran 3 o 4 reyes que se habían unido para ir a combatir contra los de Sodoma, de Gomorra y de otras ciudades allí, y se habían llevado cautivo a Lot. Le informaron a Abraham lo que había sucedido. Entonces inmediatamente lo que hizo Abraham, dice el versículo 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados. Imagínense nada más, a sus criados los armó. Los nacidos en casa eran 318 personas, y los siguió hasta Dan. Era pobre, ¿verdad? Tenía 318 personas que le servían, trabajadores, personas que él los había adquirido, los había comprado, eran propiedades de él. Y
Así que Abraham era muy rico y él fue, le cayó de noche a esas personas y recuperó todas las cosas que se habían llevado de Sodoma, de Gomorra y a su sobrino. Y cuando vino el patriarca Melquisedec, que se interpreta como Dios mismo, cuando vino Abraham, le entregó el diezmo de todo lo que había recuperado nuevamente. Y le dio gracias a Dios porque Dios lo había cuidado, lo había protegido y había recuperado todas las cosas que se habían llevado de propiedad de su sobrino. Ahí nos cuenta la intervención divina y la gratitud de este hombre, de este patriarca Abraham. Dice que él le entregó el diezmo a Melquisedec. Más adelante vamos a ver en el libro de Hebreos también sobre este personaje, quién era. Vamos a ir a otro pasaje bíblico. Vamos a ir a Hebreos 7, 1 al 7. Aquí nos habla del mismo personaje, pero a ver qué nos dice acá. El libro de Hebreos, capítulo 7. Hebreos 7, 1 al 7. Capítulo 7, del 1 al 7. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y bendijo a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de la Justicia y también Rey de Salem. Este es Rey de Paz. Aquí está representando a nuestro Dios, a nuestro Creador. Y a ese personaje Dios le ordenó, o sea, voluntariamente más bien, voluntariamente a Abraham le dio el diezmo, todo el diezmo. Dice el versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín, de lo que él había recuperado, le dio el diezmo a este personaje, que es un símbolo de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y dice: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es encontrada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí, ese personaje que es símbolo de nuestro Señor Jesucristo, Abraham le entregó el diezmo, y es algo como ejemplo para nosotros, darle a Dios como gratitud ese 10% de nuestra ganancia. Vamos a otro versículo más. Vamos al libro del Génesis 28, 22. Regresamos nuevamente al libro del Génesis, capítulo 28 y el versículo 22. Versículo 22 dice: y esta piedra que he puesto por señal será para Dios, y todo lo que me diere el diezmo lo apartaré para ti. Aquí Jacob iba huyendo porque había engañado a su hermano, había engañado a su padre más bien. Y su hermano, que era el primogénito
dijo que lo iba a matar. Entonces él huyó. Pero allá donde él iba se le hizo tarde y entonces tomó una piedra de almohada, de cabecera, y ahí se durmió. Y él tuvo un sueño. Dice que una escalera del cielo a la tierra, y ahí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y entonces él se levantó y vio que había sido un sueño. Entonces a esa piedra le derramó un poco de aceite y él dijo: no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y ahí él hizo esa promesa: y esta piedra que he puesto por señal, dice, será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Y Dios bendijo a este personaje, Jacob, y él fue el padre de 12 patriarcas de que formaron el pueblo de Israel. Pero él cumplió con darle a Dios lo que le había prometido. Vamos a ir a otro versículo más en 2 de Crónica 31, 2 de Crónica 31, 5. El 5 nos dice: cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Habían dejado de celebrar las fiestas donde cada año llevaban sus ofrendas y todo, pero por apostasía de uno de los reyes se olvidaron, dejaron de asistir al templo, a la casa de Dios, dejaron de dar sus ofrendas y todo. Pero cuando el rey Ezequías buscó a Dios, Dios lo llevó a una reforma, y entonces nuevamente comenzaron a establecerse todas las maneras de adoración a nuestro Dios. Y ahora el pueblo que había dejado de dar todos sus diezmos, todas sus ofrendas, ahora ellos traen voluntariamente. Dice que, y cuando este edicto fue divulgado, porque vamos a leer el versículo 4. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y ahora ellos vienen, y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Así ellos cumplieron fielmente lo que Dios estaba pidiendo. También dice los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. Eran mucho lo que habían traído, porque ya eran varios años que no se llevaba a cabo esta fiesta solemne, y por eso ahora ellos están reconociendo y están trayendo todo lo atrasado, lo están restituyendo nuevamente. Fue una bendición, porque uno de estos versículos nos dice cuántos años tenían que no llevaban a cabo una fiesta, y menos una celebración de la Pascua de que el Señor había establecido. Pero ahora ellos están cumpliendo con lo que Dios les había pedido. Vamos al último versículo, Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de las simientes de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Esos frutos que los árboles dan son de Dios. No importa que nosotros hayamos plantado ese árbol,
pero el que le da la vida es Dios. Dios envía el agua, el sol, y a través de estas sustancias el árbol está creciendo, el árbol da sus flores, da su fruto, y ahora todo eso es obra de nuestro Dios, y nosotros tenemos esa obligación de agradecer a Dios por las grandes, maravillosas bendiciones que Dios nos da y nosotros recibimos de Él. Así que nos damos cuenta que Dios derrama grandes bendiciones, pero también Dios nos pide que seamos agradecidos hacia Él. Él nos da todo, Él nos da todo, y nosotros vamos a cumplir fielmente con todas las promesas que Él hizo hacia nosotros, y Él dará en abundancia grandes bendiciones. El pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo privilegiado cuando es fiel a Dios, pero cuando se aparta de Dios, también Dios los llama a la esclavitud. Viene otro país, otra nación, los lleva prisioneros y allá son esclavos, allá sirven. Pero Dios en su misericordia los trae nuevamente y los vuelve a establecer en sus tierras como una bendición para ellos. Así que, hermanos, amigos, todos los que nos escuchan, Dios es grande y misericordioso, pero nosotros debemos también cumplir con lo que Él dejó establecido en su santa palabra. Vamos a serle fiel a nuestro Dios, y Él será fiel también en sus promesas para con nosotros. Vamos a tener unas oraciones. Aquí tenemos una lista. Vamos a orar. Los invito a todos. Vamos a orar por los hermanos del sur de México y Centroamérica. Están siendo afectados por las lluvias. Ha llovido mucho para allá, y en Tabasco, todas esas partes de allí está lloviendo demasiado. Así que y los hermanos ya más adelante están sufriendo esas inundaciones. Vamos a orar por ellos, que Dios los proteja. También por los hermanos de Nigeria, que están siendo afectados por la persecución y el acoso de los pandilleros. Hay muchos pandilleros por esas partes en Nigeria. Vamos a orar por ellos, que Dios los proteja, que Dios los ayude, los proteja y los libre de esas personas maleantes que tanto mal hacen, no solamente allá en diferentes partes de nuestro mundo, aún de nuestro país, hay de esas personas. Vamos a orar que Dios proteja a esos hermanos, esos amigos que viven allá en Nigeria. También vamos a orar por los hermanos que han perdido su empleo, no tienen trabajo, no tienen dinero, no tienen cómo llevar el sustento a su familia. Vamos a orar por ellos, que Dios pueda intervenir en su ayuda, así como ayudó al pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto 40 años, puede ayudar a todas estas personas que se encuentran desesperados, sin trabajo y sin dinero, y tienen su familia. Pero hay un Dios en los cielos que escucha nuestras peticiones. Vamos a orar por ellos, que Dios los ayude y pueda Dios proporcionar bendiciones. También vamos a orar por los empleados de los hospitales. Hay muchos empleados en los hospitales que están trabajando día y noche. Vamos a orar por ellos y por los pacientes y los familiares de los pacientes que están en esos hospitales. Vamos a pedir a Dios su intervención divina, su ayuda divina, que ya vaya interviniendo nuestro Dios amoroso para que esto termine ya y así pueda volverse a la tranquilidad. Vamos a orar. Lo invito, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a Dios. Padre Santo que moras en el cielo, estamos nuevamente invocando tu bendito y santo nombre, rogándote, Señor, tu intervención divina, tu ayuda divina. Pero ante todo, Señor, te pedimos, perdona nuestros pecados, Señor. Limpia nuestros labios, nuestro corazón, para invocar tu santísimo nombre. Que nuestra súplica, peticiones,
lleguen a tus santos tronos y sean aceptos delante de ti, Señor, y podamos tener respuesta a todas nuestras peticiones. Ya escuchaste, Señor, esta lista que leímos de las necesidades que hay en todo el mundo. Pedimos tu intervención divina, tu poder infinito se manifieste. Esos que no tienen empleo, no tienen trabajo, no tienen cómo llevar el sustento a su familia, tú les proporciones, Señor, tu bendición, tu ayuda divina. Los que están sufriendo por las inundaciones, pedimos tu intervención para que esas lluvias ya menguen y ya ellos puedan vivir más tranquilos. Entonces, por esos lugares donde pandillas están afectando a muchas familias, pedimos tu intervención divina, Señor. Tú eres el único que tienes el poder para actuar a como a ti mejor te parezca. Pedimos tu intervención divina, Señor, y todas las pacientes que están en esos hospitales, tú estés con ellos y pronto puedan salir restaurados de ese mal, de esas enfermedades en esos hospitales. Que tú allí estés con esos médicos, enfermeras y todos los que laboran en esos hospitales, tú los acompañes, los protejas, Señor, que no haya contagios de ninguna enfermedad en ellos, y tú les des la salud, la paciencia y la dirección de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, todas estas peticiones, no porque tengamos mérito alguno, sino en los méritos santos de Jesús nuestro Creador te imploramos estas peticiones. Amén. Amén.